agradecer, gracias al Señor, de poder estar nuevamente en este lugar para compartir la palabra del Señor. Pero antes de eso quiero saludar a las personas que nos acompañan, las hermanas, hermanos que nos acompañan en el día de hoy, en el culto, particularmente las personas que están por primera vez, deseando que nuestro Dios les bendiga de manera especial. Puedan sentir esta como su casa y sentir en cada uno de nosotros sus hermanos, a los que van a conocer y van a querer de la misma forma como nosotros ya les queremos a ustedes. Un saludo especial también para las mamás hoy día, que no podemos sustraernos de lo que significa el ser madre. Cuando nosotros, niños, teníamos algún conflicto, algún peligro, alguna situación complicada, nuestro primer grito de auxilio es mamá. ¿Ya? Es cierto, nosotros somos los papás, pero particularmente los niños recurren a su mamá. Hay un vínculo que se crea porque la mamá los alimenta por mucho tiempo con su propia leche, y por lo tanto hay un vínculo que se genera que es muy especial de los hijos con su madre. Y aún nosotros siendo viejos, nos recordamos de nuestra madre, la que ya no los tenemos, pero aquellos que todavía la disfrutan, gócenla, disfrútenla cada día, porque es triste cuando se nos priva ese privilegio de tener la mamá. Así que un saludo cariñoso para cada una de las mamás presentes y también las que nos están hoy día con nosotros, que seguramente nos verán a través de la red. Un saludo especial por ser el Día de las Mamás. Bien, queridos hermanos, seguimos trabajando la predicación de la palabra en el libro de los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, recordando un poco el momento que Pablo está viviendo. Es un serio conflicto. Él está prisionero en Roma y en medio de toda su tribulación y en medio de toda su angustia, que pudiéramos llamar nosotros, muy por el contrario, él siente gozo. En vez de sentir tristeza y pena por estar privado de libertad, siente gozo porque por cualquier concepto él reconoce que en cualquier momento es importante poder entregar, poder hablar de Jesucristo, de la salvación, del Señor que le ha salvado, aquel que le encontró en el camino a Damasco. Y por lo tanto, él, prisionero, con un guardia cada 6 horas que era relevado, tenía el privilegio de conversar, de predicar, de contar, de decir quién era Jesucristo para él y lo que Jesucristo también vino a hacer como redención. En estas circunstancias está Pablo, prisionero, pero no por eso, no preocupado de las iglesias en las que él había fundado y que había organizado. Concluyendo un poco el capítulo 1, decía: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Esta es una carta que le está enviando a la iglesia de los Filipenses, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. El conflicto de él era estar privado de su libertad, pero no por eso él dejaba de estar ocupado, escribiendo, orando, recibiendo información de las iglesias las cuales él había organizado. La iglesia de los Filipenses es una de las primeras iglesias de Europa y por lo tanto los hermanos de allá le visitaban, como hemos sido instruidos a través del relato de la predicación de la palabra.
le traían alimentos, le traían vestuario, porque indudablemente una prisión nunca nos llegaríamos a imaginar lo que significaba para la época que vive Pablo respecto de lo que es una cárcel, cómo se podía vivir en ella, cómo podía estar, tal vez, como decíamos días atrás, sin servicios higiénicos, sin una ventana, sin nada. Y decíamos, él tampoco tenía un escritorio, ni tenía una pluma, ni tenía papel a disposición para escribir o matar el tiempo libre, sino que él, de alguna forma, llegan a sus manos los papeles, los pergaminos, y él escribe, producto de los mismos guardas que eran adiestrados, que eran enseñados por él, convertidos al Evangelio. Ellos proporcionan los elementos para que Pablo también pueda comunicarse con sus iglesias, las que él había organizado. En el día de hoy participaremos de la lectura en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Y nos dice la palabra del Señor así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como decía, Pablo está ocupado y preocupado en la información que él recibe con los hermanos que le visitan, de saber qué está pasando en la iglesia de Filipo. Quiero decir, queridos hermanos, con mucho cariño esto que voy a decir, que la iglesia es un cuerpo muy frágil, es un cuerpo muy delicado, en el cual, sin darnos cuenta, y a veces sin percatarnos, se puede desatar un tremendo desastre. Las iglesias, si bien son el cuerpo de Cristo, pero está formada y está asistida por pecadores como yo y como usted. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar, tiene una manera de actuar, tiene una forma de comportarse en la iglesia, con los hermanos, pero también una forma de comportarse fuera de la iglesia con las demás personas. Y decía yo que es un cuerpo tan frágil la iglesia, que cualquier situación mal llevada, mal informada, mal actuada, puede llevar a la destrucción de una congregación. La iglesia siempre ha sufrido cismas, rupturas, separaciones odiosas, que a veces son por pequeñas cosas que las iglesias sufren separaciones. Tal vez la palabra que yo escuché, que no representa mi sentir, pero decía, la única forma que las iglesias crecen a veces cuando se dividen y tienen que separarse. Pero no es lo correcto.
porque las iglesias sufren. Cuando digo las iglesias, me estoy refiriendo a las personas. Nosotros sufrimos porque las iglesias se dividen, porque los hermanos se van, porque ya no se transforman en hermanos nuestros, sino que se transforman a veces en pequeños enemigos, de los cuales a veces tenemos que tener mucho cuidado. Esta situación le preocupa a Pablo. Y lo que pasa hoy no es que sea producto de nuestras pasiones, sino que esto ha pasado siempre. Acordémonos de la iglesia de los Corintios. Cuando Pablo dice, he oído que hay divisiones en ustedes, hay grupos. Unos dicen, yo soy de Pedro, otros dicen, yo soy de Juan, y otros dicen, yo soy de Cristo. Entonces, se establecen este grupo de separaciones dentro de las iglesias que son odiosas, que terminan siendo un cuerpo dañino en medio de la congregación. Y por esa razón es que el apóstol está preocupado de eso. Él, como digo, está siendo informado. Él conoce qué está pasando, está prisionero, pero está siendo informado. Los hermanos le cuentan, indudablemente estoy entrando a un terreno de suposiciones, pero para tener el conocimiento que Pablo está entregando a través de estas instrucciones, es porque él averiguó con los hermanos que le asisten y que lo vienen a visitar de las cosas que pasan en medio de las congregaciones. Y por esa razón es que les dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. El ser humano, nosotros, yo y tal vez muchos de ustedes, somos en cierta medida egoístas. Queremos que nuestro punto de vista permanezca, que sea superior al otro. Que lo que nosotros hacemos es superior a lo que hace otra persona. Y no lo hacemos para la gloria de Dios, sino lo hacemos como una vana gloria. Una gloria que no es para Dios. Pablo, cuando termina el capítulo 1, dice, no solo que creáis en Él, vale decir en Cristo, sino que también padezcáis por Él. O sea, si hay que sufrir, no es por nuestras pasiones, sino por Cristo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, tal vez prisionero, y que ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si hay algo que es importante dentro de las congregaciones, es tener un solo espíritu, una sola comunión. Las iglesias son pequeñas, las congregaciones son pequeñas y los problemas son pequeños. Pero las iglesias crecen, son grandes, pero también son grandes los problemas. ¿Por qué? Porque habitualmente cada uno de nosotros queremos manifestar nuestra superioridad frente al otro. En medio de nuestra congregación y en todas las congregaciones hay hermanos muy sencillos, podríamos decir tal vez muy simples, porque no hacen alarde, no exageran lo que saben ni lo que ellos conocen. Ellos mantienen una prudencia, mantienen una calma. Y eso no es porque sean inferiores. Pablo está diciendo y está instruyendo
Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo, con lo que sé, con lo que conozco, con mi experiencia, no puedo mirar en menos a alguien de la congregación porque aparentemente es una persona con menos destacada, pudiéramos decirlo. Las iglesias tienen que entrar al terreno de ser unánimes, pensar una misma cosa, actuar de la misma forma, trabajar no para que seamos nosotros más grandes que los demás, en conocimiento, en trabajo, en actividad o en lo que desarrollemos. Tenemos que, el que sabe mucho, tiene que hacerse como el que no sabe nada. ¿Para qué? Para que el que sabe menos no se sienta menoscabado, no se sienta atropellado, no se sienta pasado a llevar. Por esa razón es que las congregaciones tienen que ser un cuerpo del cual nosotros tenemos que preocuparnos no solamente de compartir juntos, sino de edificarnos mutuamente con prudencia, con palabras de sabiduría, no menospreciando al que sabe menos, sino que compartiendo lo que yo sé para que el otro pueda ser edificado. No mirando cada uno por lo suyo propio, por lo que yo sé o lo que pueda hacer, sino también cada cual por lo de los otros. Por lo tanto, aquí hay una raya que es, nosotros diríamos en matemática, el mínimo común múltiplo, ¿ya? Donde todos llegamos ahí. El que sabe mucho tiene que descender a esa línea y el que sabe poco tiene que subir a esa línea para que todos vivamos y nos edifiquemos como cuerpo de Cristo mutuamente. Que seamos fortalecidos, que seamos moldeados a través de la palabra del Señor. Pablo está diciendo, no haya vanagloria en ustedes, ni tampoco lo hagan ustedes por contienda. La contienda es una disputa, o sea, yo puedo más que tú, yo sé más que tú. No, Pablo está diciendo, no lo hagan por disputa o por vanagloria, por sentirse más capacitados que el otro. Y derriba todos nuestros orgullos cuando dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En cierta medida tenemos un enlace con lo que nuestro hermano Gerson nos entregaba en el estudio de la escuela bíblica del la mañana, donde nos daba a entender que Jesucristo tuvo que entrar al proceso de dejar su gloria, dejar su trono. Él podía haber llegado a nacer en un palacio, con servidumbre, con riquezas, pero opta por lo inverso. Él no tiene dónde nacer. Tiene que huir de las persecuciones, porque lo tratan de matar siendo pequeño. Y una serie de acontecimientos propios en su crianza. Sus padres, ¿cierto?, tienen que salir a Egipto a estar un tiempo hasta que pase el peligro, hasta cuando ellos vuelven. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se encarna en María para ser hombre. Él es 100% hombre, sin dejar de ser Dios. Él se despoja de su gloria. Es como quien se cambia de ropa y deja toda su indumentaria de honor, la deja reservada, guardada, y se viste de humano para vivir con nosotros, para conocer nuestras pequeñeces,
para conocer nuestras ruindades, nuestras maldades, aunque Él no peca, pero Él conoce de primera mano lo que somos nosotros los humanos. Se despoja de su gloria y no usa su gloria para su propio bien. Cuando está siendo ajusticiado, cuando está siendo llevado al Calvario, a la cruz, al martirio. Como dice él, si hubiera querido, hubiera pedido una legión de ángeles para que lo salvaran y lo resguardaran. Y él dice, pero que no se haga mi voluntad. Él siente, dice, ojalá pasara esta copa, bebiera este trago que es amargo. Y él dice, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obra de Jesucristo, despojándose de su gloria, la manifiesta, la entrega, la comparte con sus hijos. Siente hambre como nosotros, siente el sueño como nosotros, siente el cansancio como nosotros. Y Pablo está diciendo, oye, ¿qué mayor ejemplo les damos que Jesús, siendo Dios mismo, siendo de la misma esencia, siendo de la misma materia que el Padre, Él deja su gloria, la deja de lado por venir a ejecutar este proceso de la salvación que ningún hombre pudo ser capaz de dar los límites necesarios para obtener la salvación a través de los hechos. Ya no pudo realizarse por las obras, entonces Dios lo hace a través de la gracia. Por esa razón dice, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él en una ocasión le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino a servir, a entregar su vida por todos, en rescate, por muchos. Recordémonos que el lavar los pies a los cansados andantes en los tiempos de Jesús era un oficio entregado a los esclavos. Ellos cumplían ese proceso. Cuando alguien llegaba a su casa, el esclavo se ceñía una toalla en su túnica y un lebrillo, un lavatorio con agua, lavaba los pies a aquel cansado que venía para hacerlo descansar. Jesús toma ese lugar, hermanos, en el propósito de mostrarnos la humildad, hasta qué punto era necesario que Él se humillara. Y ejecuta labores que son propias de la servidumbre. Él lava los pies de sus discípulos. Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar, no, yo no quiero que tú me laves. Y Jesús le dice, si tú no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Entonces le dice, lávame entero, échame agua por todas partes, porque yo quiero estar contigo. Queridos hermanos, esa es la razón por la cual nosotros, los líderes de las iglesias, presbíteros, pastores, diáconos, amamos las congregaciones y tratamos de que no haya frisura, que no haya ruptura de nuestras relaciones. A veces nos toca estar en iglesias que son mucho más grandes. Y se da esta situación que Pablo recuerda de los corintios y que ahora también le está diciendo a los filipenses. Me gusta este grupo de allá porque tiene tal cosa, yo me siento bien con ellos, pero no me gusta el pastor, no me gustan los presbíteros, no me gustan los predicadores. Y empezamos nosotros a formar estos pequeños grupos que son foco de separación y de ruptura en nuestras relaciones como hermanos. Por esa razón es que las iglesias tienen que ser cuidadas, tienen que ser vigiladas. Somos personas. ¿Pensamos distinto? Sí, pensamos distinto. Pero en las cosas del Señor tenemos que entender que hay una voz
que no es la voz ni del presbítero ni del pastor, es la voz de Dios, que nos llama a la unidad, que nos llama a la humildad, que no nos llama a sentirnos más poderosos que el otro, ni económicamente, ni socialmente, ni de manera inteligente frente a los demás. Somos todos iguales. Cristo murió por el más humilde, por el más sencillo, como también por el más ilustrado. Por lo tanto, queridos hermanos, mantengamos nuestra unidad como iglesia. La iglesia de Linares ha ido sufriendo una transformación maravillosa en el tiempo. Los que llegamos hace algunos años atrás, aquí está Tomás, testigo, cuando él venía de fuera, habían 3 personas, 4 personas, Rosita por ahí, hermana Elsa, hermana Margarita, hermano Osvaldo. Y en el tiempo que el Señor nos ha concedido, hemos visto cómo hemos ido creciendo. Se han ido sumando nuevos hermanos y damos la gloria al Señor por cada uno de los hermanos que se incorporan a nuestra congregación. Pero queremos que esa incorporación sea una incorporación en unidad, en respeto, en entender la forma que tenemos de adorar al Señor, de ser edificados a través de la instrucción de la palabra. Queremos que la iglesia, ojalá tengamos que echar abajo muros, tendremos a lo mejor con el tiempo, espero poderlo ver, que tengamos que romper ahí, a lo mejor hacer la sala de social más afuera, donde está el estacionamiento, porque la iglesia va creciendo, van llegando hermanos y glorificamos al Señor, porque el Señor reúne los suyos de donde estén, los trae. Algunos los trae de España y otros nos trae, llegamos de Chillán, otros llegaron de una parte, otros de otra, pero el Señor nos está uniendo. Queridos hermanos, yo les quiero plantear con todo mi cariño, con todo mi amor, el deseo de unidad, de respeto, de cariño, de afecto que debemos darnos como hijos de Dios. Que pensemos todos una misma cosa, que cuando estamos siendo instruidos, cuando estamos siendo edificados a través de la palabra, que mi aporte, que mi incorporación en pedir la palabra, en opinar, que mi opinión sea pensando en aquel que necesita ser edificado a través de mis palabras. Yo recuerdo, y decía yo tiempo atrás, que conocí hermanos que utilizaban un lenguaje dominical, ¿ya? Un lenguaje especial para el día domingo, o cuando les tocaba orar, utilizaban un frondoso lenguaje que no era habitual en ellos. Y nosotros nos sentíamos extraños cuando lo sentíamos orar de una forma distinta. Dios no se impacta por eso. Dios se impacta cuando nuestro corazón se doblega, cuando lo que planteamos es lo que sentimos dentro de nuestro corazón para decírselo al Señor. Cuando yo saludo a mi hermano con un abrazo apretado, no importa quién sea, cómo sea, de dónde viene, de dónde sé, cómo llegó, no importa. Yo debo sentirlo como mi hermano en la fe. Y debo amarlo, debo estimarlo y debo cuidar de él, como usted también debe cuidar de mí y de nuestro hermano Gerson y de nuestros pastores. Porque todos juntos conformamos este cuerpo que es la iglesia, a la cual yo quiero que el Señor bendiga y que si necesita que el Señor la multiplique mucho más, que también nos otorgue la capacidad, la sabiduría para seguir trabajando, no solo con ustedes, sino con todos los que el Señor haya de traer a esta congregación. Que Dios nos bendiga y que no se nos olvide que la humildad que Cristo entrega en su venida a estar con los hombres, esa misma humildad es la que Pablo quiere que las iglesias puedan mantener. Para crecer, para protegerse del enemigo y para que sean bendecidas las congregaciones y sean multiplicadas mucho más los que conozcan al Señor por esto. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Jonás, por favor, dirígenos en un momento de oración. Padre eterno, Dios del cielo, le damos muchas gracias por este mensaje, por su palabra, el cual, Señor, haga razón en nuestras vidas y
que nosotros, Señor, pongamos por práctica lo que se nos enseña en esta ya tarde, Dios, donde seamos una iglesia unida, Señor, seamos una iglesia, Señor, en donde todos nosotros podamos orar los unos por los otros. Amén. Y nos podamos cuidar, Señor, Sí, Señor. y cuidar de quienes están al frente, los líderes. Entender, Señor, que el sacrificio que hizo Jesucristo por morir por nosotros, Señor, es un sacrificio el cual, Señor, tiene la gran gloria, Señor, a usted. No somos nosotros, Señor, los que vamos a impactar a las personas. Así es, Señor. El mensaje de su palabra, es el mensaje, Señor, de salvación, es su palabra en nosotros, Señor, que nosotros la podamos hacer vida y que seamos nosotros las que podamos llevar este mensaje, pero la gloria siempre, Señor, será para usted, Amén, para Señor. nuestro Salvador, para el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, dice en su palabra ahí, Señor, se despojó de todo, Señor, que tenía en el cielo, se despojó de su magnífica gloria, Dios, Sí, para Señor. poder ir en rescate de nosotros, de los pecadores que somos, Dios. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de ti cada día. Señor, necesitamos de usted en cada momento, Señor, de nuestra vida. Usted cuida de nosotros, Dios. Y asimismo nosotros hoy que hemos conocido el Evangelio, que hemos conocido, Señor, este camino de salvación, también poder proyectar y ver, Señor, que en nosotros se vaya moldeando la imagen de Amén. Cristo en nosotros, Señor. Amén, Señor. Y que quienes están al frente, Señor, como decía mi hermano Simón, nuestro hermano Gerson, los presbíteros, los diáconos de aquí de la iglesia, Señor, también usted los dirija y que todos juntos, Señor, algún día, Dios, y será así, estaremos con usted por una Amén. eternidad. Amén. Señor, que este mensaje lo llevemos a nuestros hogares, podamos seguir meditando en su palabra y podamos, Señor, volver a juntarnos dentro de la semana. Amén. Señor, ayúdanos para poder seguir en este camino y no desviarnos, Señor, y no, Señor, ser invadidos por este mundo que, Señor, lo único que hace es, Señor, atacar y lo único que va a hacer, Señor, es poder y quiere, Señor, a través del pecado, poder derribarnos. Pero, Señor, el que Amén. está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así es. Cristo en nosotros. Y todos lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.